¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos encontramos en otro video más, ahora con ángulos 3, lo que vendría a ser ángulos entre paralelas. Así que, chicos, este tema es pero muy importante para todo lo que viene. Así que, por favor, concentración al 100%, así full. Abre tu ojo, tu tercer ojo, tu Sharingan, ábrelo bien, por favor, ¿sí? Porque esto es importante para triángulos, para cuadriláteros y para todo lo que venga a la circunferencia, geometría del espacio. Este es importantísimo y solamente es juego de ángulos, nada más. Juego de ángulos. Así que, por favor, concéntrense. Miren acá. A ver, ángulos 3 rectas entre paralelas, ¿no? O ángulos entre dos rectas. Miren acá. La primera propiedad. ¿Qué dice acá? Ángulos correspondientes. Ajá. Yo tengo dos paralelas, ya. Dentro de las dos paralelas, mira, dentro de las dos paralelas hay un ángulo, ya. ¿Qué dice la primera propiedad? Dice que este ángulo que acá puede subir, ¿viste? Sube. O si hay alguien que está en su mismo sitio, mira, mira esta recta de acá, síguelo, sigue el caminito, sube, ¿ves? Sube de frente, sube el segundo piso, ya. ¿Puede saltar? Sí, y viceversa, si está abajo, si está arriba, puede bajar. En el mismo sitio, ojo, no me cruza la raya, en el mismo sitio, no me cruza esta recta, en el mismo sitio, baja y sube en el mismo sitio. Ah, ok, profe, ya le entendí. O sea que yo puedo subir del primer piso al segundo, sí, pero en mi misma dirección, en ese mismo sentido, no cambia exacto. Profe, pero ¿qué pasa si hay alguien acá? Normal, yo salto. Y si está ocupado mi sitio, ¿cómo son esos dos ángulos? Iguales. Allá. Así es, mi querido Fido. Así que mira acá, ¿no? Mira acá. Por ejemplo, acá. Por el otro lado, para que no te confundas. Acá. Yo tengo alfita, alfita. Ya está. Esta alfita está afuera, está en el techo. ¿Puede bajar? Sí. ¿Dónde baja? ¿Aquí? No, profe. Usted me dijo en el mismo sitio. Muy bien, Cecitar. Aquí. ¿Viste? Allá. Le entendí, profesor. O sea, puede bajar, pero en el mismo sitio, así, siguiendo, ¿ves? La misma dirección. No se cruza. No, ahí mismo. Allá. Muy bien, profesor. Lo estoy entendiendo todo. Muy bien. Sígueme. Síganme los buenos. Profe, ahora, ¿y si yo estoy abajo? Tetita. ¿Lo puedo subir? Sí. ¿Dónde va? En su misma dirección. Mira, sigue la recta, sí, derechito. Aquí. ¿Viste? Allá. Ya le entendí, profesor. Ya le entendí. Ojo, pero ten cuidado. A veces te lo ponen de otra manera como para que tu ojo se confunda. ¿Cómo, profesor? Por ejemplo, acá, mira. Si acá yo tengo Betita. ¿Dónde va? Profe, está abajo. Ya. ¿Dónde va? Sigue la misma dirección, mira, sigue la misma dirección. Va a entrar donde están las dos rectas, ¿sí o no? Va a entrar donde están las dos rectas, sí. Si yo sigo, quedaría acá. ¿Ves? Entró, ¿viste? No te confundas. Es lo mismo que esta propiedad, solamente que ahora te lo ponen abajo, como para marearte. Este va a entrar, mira, va a entrar dentro de las dos paralelas, ¿ves? Se va a meter. ¿Ves? Acá están las dos paralelas, él se va a meter. Pero al momento de entrar, pasa en el mismo sitio, mira, en la misma dirección, ¿ves? ¿Ves? De frente, de frente. Ah, ya. Ya entendí, profe, la primera propiedad. Muy bien. Ese es ángulos correspondientes. Ahora lo que son ángulos internos, alternos internos. Esto también se llama como alternos externos, ¿no? Este es alternos internos. Ah, ya es fácil, mira. Ah, esto es cuando está adentro, adentro de las paralelas. En la primera propiedad estaba afuera, en el techo, ¿ves? Y podía entrar, o adentro podía salir el techo. Acá no. Acá no hay ningún techo. Están dentro de las dos paralelas, dentro de la casita, ¿ves? Dentro de las dos paralelas. ¿Qué pasa cuando están dentro de las dos paralelas? ¿Puedo irme para otro lado? Sí, él también va a saltar, pero en el primer caso, él saltaba en su misma dirección, ¿ves? En su misma línea, no cruzaba este segmento. En cambio acá, cuando él va a saltar, salta pero cruzándose, salta pero cruzándose. Ah, ya. Eso es cuando están adentro de las paralelas, ¿ves? Dentro de las paralelas, salta pero cruzadito. Ah, ya entendí, profe. Él salta cruzado, no como en el anterior que saltaba de frente. Ajá, acá salta pero cruzando. Ah, ya. Profe, ¿y si hay alguien en su sitio? Como son iguales. Mira acá, nuevamente. Venimos a nuestra propiedad, a nuestro ejemplito acá. Rapidito nomás igual. Acuérdate que ahora es adentro, ya nada de afuera, todo es adentro. Si él es alfa, ¿no? Él es alfita, alfita.
¿A dónde va? A ver, ¿sigue la recta? No, profe, cruzadito. ¿Por qué? Porque está adentro de las paralelas. Ah, ya, o sea, lo cruzo acá. Así es, lo cruzo acá. Ah, ya. Ya entendí, profe. Muy bien, Fido, que eres muy inteligente. O sea, profe, y si está arriba, tetita, ya pues, está dentro de las paralelas y yo quiero que se quede dentro de las paralelas. Entonces, cruzadito. Aquí va tetita, ¿ves? Cuando quiero que cruce dentro de las paralelas, siempre va cruzado, salta cruzado. Pero si yo quiero que vaya arriba o de arriba hacia abajo, en la misma dirección, no cruza. Acá salta de frente, salta de frente. Y si quiero que está adentro nada más y quiero jugar adentro, salta cruzadito, salta cruzadito. Muy bien. Ahora sí, miren estas fórmulas que también son súper fáciles, ¿ah? Con esto acá hacemos todos los problemas, ¿ah? Ahí hay problemas uni también, por si acaso. Ahora sí me he rayado. Miren acá. Super archi papayita. Mira, concéntrate, Fido. Concéntrate, mi estimado Padawan. Mira acá. Tengo ángulos que apuntan para la izquierda. Son dos. La suma de los ángulos que van para la izquierda va a ser igual a que va para la derecha. ¿Quiénes van para la izquierda? El rojo. Allá. Muy bien. ¿Y quién va para la derecha? El azul. Ah, ya. Entonces, el azul va a ser igual a la suma de los ángulos que están en rojito. ¿Viste? La suma de los ángulos que van a la izquierda, o sea, los rojos, va a ser igual a los que van para la derecha, o sea, el azul. Acá está. ¿Viste? Pero esta propiedad es solamente cuando hay dos, ¿no? Que viene a ser, y esta es la que sigue, ¿ves? De esta se redució a esta. Son la misma, solamente que este es un caso especial cuando es uno. Ojo, mira las puntas, ¿ah? Mira, las puntas que van a la izquierda va a ser igual a las que van a la derecha, ¿ves? Concéntrate, ¿ah? Mira, no te me pierdas, ¿ah? Ya, profe, sí lo veo, no se me asuste, no se me asuste. Muy bien. Entonces, igualito acá, mira, la misma idea acá. Mira, la misma idea acá. Las puntas que van a la izquierda, perdón, a la derecha, ¿quiénes son? Alfa y teta. Va a ser igual a las sumas de las puntas que van a la izquierda. ¿Y quiénes son? A, B y C. ¿Ves? Y ya está. ¿Viste? Simplemente fíjate quién se va para la derecha y quién se va para la izquierda. Si son tres, suma los tres que se van a la izquierda. Y va a ser igual a los que suman a la derecha, si sean 20 o 10. Si es uno solo, bueno, la suma de los dos va a ser igual a él solito. Pero mira las puntas, ¿ah? Tiene que ser a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Ves? Mira, 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 mira. Ya, profesor. No importa cuántas sean. Tú solamente recuerda, izquierda, suma, igual, derecha, suma. Acá cómo está. Muy bien, profesor. Ah, mira esta propiedad, qué bonito. Mira, parece una ramita, ¿no? Encima, otra ramita. Encima, otra ramita. Y ahora, mira, mira esta ramita. Mira, qué importante, ¿ah? Mira. ¿Ves la última ramita, entre comillas, antes que llegue a esta línea de arriba? Antes que llegue a esta línea, ¿quién es la última ramita? El profesor. Ya. Él, con el ángulo que está al frente, ¿quién es el que está al frente? Él, ¿sí o no? Ya está. Con el que está al frente, porque algunos problemas te ponen este ángulo de acá. No, tiene que ser con el que está al frente, al frente. ¿Sí? ¿Quién está al frente? ¿Quién está al frente de tetita? Fi. ¿Quién está al frente de tetita? Fi. Ya, con el que está al frente. Cuando tú tienes así ramitas para arriba, la última ramita con el que está al frente y que está en la recta, mira, con el que está al frente, ángulo de la recta, suman 180. No te olvides, sumas ramita, ramita. Si hay un montón de ramitas, acuérdate de la última ramita y el que está al frente de él. El que está al frente, ojo, el que está al frente. No te olvides eso, ¿ah? Que lo vamos a aplicar. El que está al frente de él, ¿ves? Ya está. ¿Cuánto suman los cuatro? 180. Muy bien. Ya está. Con eso se acabó la teoría. Ahora vamos a la práctica súper archi rapidito, nomás y todo veloz. ¿No? Mira acá. Problema número 1. Dice, calcular el valor de X si M y N son paralelas. Ojo, estas propiedades de acá, todas estas propiedades se cumplen cuando las restas son paralelas. No olvidar eso, ¿ah? Cuando es paralela, yo puedo saltar.
Plan, plan. Puedo hacer los saltos, poner propiedad izquierda, derecha, suma de las ramitas 180. Si no me dicen que son paralelas, no puedo hacer eso. Ah, ya. Muy bien. Entonces, mira, ajá, profe, los dos son internos. Sí. Profe, entonces este como es interno, yo lo puedo pasar acá a cruzar. Sí. O este de acá también salta cruzando. Sí, exacto, como tú quieras. Arriba o el de abajo. Acá mejor. ¿Ves? Lo cruzamos. Viene para acá. Y ya está. ¿Ves? Llegó acá. Entonces este 2x pasa al otro lado cruzadito. ¿Cómo sería? 2x más 20. Ya está. Así de fácil y sencillo. ¿Viste? Claro, pues profe, ¿cómo no voy a ver? Y ahora sí, ¿cuánto suman estos dos ángulos acá? Es una recta, mira, es una recta, es una recta. ¿Cuánto suman estos dos ángulos? 180. Entonces ponemos 2x más 20, 2x más 20, más x más 10, ¿no? Más x más 10. ¿A cuánto tiene que ser igual? A 180. Muy bien. Ya está, sumemos 2x más x, 3x. Y eso va a ser igual a 20 más 10, 30. Pasa a restar 150. Muy bien. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. X vale, ¿cuánto es? A ver, un esfuerzo mental, 150 entre 3 Fido. ¿Cuánto es Fido? Vamos, vamos. Cecitar, tú, dime, 50. Perfecto. Ya está. Se acabó el chiste. ¿Viste? Se acabó el chiste. La respuesta es 50. Profe, ¿lo puedo cruzar? Claro, están adentro de las paralelas. Si cruza, cruza, ¿ves? Cruza. Si pasa, tiene que cruzar porque están dentro de las paralelas. Y como yo lo crucé, esto es una recta. Entonces, ¿cuánto suman los dos? 180. ¿Cuánto suman los dos? 180. Allá. Profe, ¿y acá? Ah, ya, profe. ¿Acá también es cruzadito? Sí, ahí también es cruzadito. Pero ojo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si yo lo cruzo, mira, si yo lo cruzo tanto el 78, si va para el otro lado, se cruza. Pero está ocupado en su sitio. Así es, está ocupado. ¿Ese está ocupado qué significa? ¿Cómo son esos dos ángulos? Esos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque están en el mismo sitio. Si yo lo cambio, juego, cruzo, salta cruzado, porque está dentro de las paralelas. Por eso es que salta cruzado, porque está dentro de las paralelas. Recuerda bien, ¿ah? Pero cuando yo lo cruzo, está acá en el 78. Y si 78 cruza, choca con esto. Ah, normal, pues. Eso quiere decir que los dos ángulos son iguales. Eso es todo, nada más. Ya está, pues rápidamente, ¿no? El 10 pasa a restar, sería 68. El 2 pasa a dividir y sería 34. Muy bien. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Super papayita, ¿sí o no? Ya está. Allá. Ajá, profe. La pregunta número 3. Ah, mira, un ángulo adentro y un ángulo afuera. Un ángulo adentro y un ángulo afuera. Ah, ya, pues, profe. Estamos hablando del techito y del suelo. Así es. Profe, ¿él puede bajar? Sí. Si baja, ¿cómo baja? ¿En el mismo sitio o cruza? En el mismo sitio, profesor. Muy bien. Ya está. Profe, ¿y si él sube, puede subir en el mismo sitio? Sí, puede subir, pero en el mismo sitio. Ah, baja o sube. Si lo ves al revés, sube, baja, ¿no? Como tú quieras, pero está en el mismo sitio. ¿Ves? Sale de las dos rectas paralelas. Sale de este espacio. Cuando sale, pasa arriba, ¿ves? Pasa arriba. Pero, profe, al momento de yo saltar, queda acá. Entonces, ¿cómo son esos dos? Si quedan en el mismo sitio. ¿Cómo son esos dos? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque cuando al momento de que yo lo hago el saltito, está en el mismo lugar que el otro. Está ocupado el sitio. Y como está ocupado, tienen que ser iguales. Perfecto. Muy bien. Ya está. Pasa a restar 4x, pasa a restar el 8, sería 4x, ¿no? El 4 pasa a restar el 20, sería 16. El x pasa a dividir, el 4 pasa a dividir, perdón, 16 entre 4, 4. 4. Muy bien, perfecto. ¿Vieron? Estamos aplicando simplemente propiedades de saltito, ¿es?
cruzadito, cruzadito, hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y aquí, profe, ajá, cruzadito, pues, ¿por qué hago cruzado, profe? Porque están dentro de las paralelas. ¿Y acá por qué saltó de frente? Porque uno está dentro de las paralelas y el otro está afuera. Ah, ¿esa es la diferencia? Sí, esa es la diferencia. Ya entendí. Profe, entonces lo cruzas, ya está. Nada más, se pone ahí. Este sería 4x más 50. Y al igual que el primer problema, mira, ¿qué forman ellos dos? Una recta. ¿Y cuánto suman esos dos ángulos? 180. Ah, ya. Entonces sería 4x más 50 más 2x más 10 es igual a 180. Así es. Suma sería 6x de frente, ¿ah? Rápido. Vamos a citar. 50 más 10, 60. 60 pasa a restar, 180 menos 60, 120. Muy bien. El 6 que está multiplicando pasa a dividir 120 entre 6, 20. Ya está. Muy bien. Super archi facilito, ¿no? Super archi papachita. Ya está. Mira, hemos hecho puros saltos, tanto de cruzaditos como de adentro hacia afuera. Recuerda, ¿cuándo aplico adentro hacia afuera? Fácil, cuando ves que uno está dentro de las paralelas y hay otro afuera. Ah, ya, profe. Vamos a la pregunta 5. Profe, acá no puedo hacer salto. ¿Por qué? Mira, dicen que A y B, ¿cómo son? Paralelas. Si son paralelas, tú automáticamente recuerdas salto, paralelas, salto, paralelas, salto, paralelas, salto. Profe, pero aquí ¿cómo hago? Míralo, mírame. Profe, si me dicen que estos dos son paralelas, entonces mi salto tiene que ser con A y con B. Sí, mi salto va a ser tener con la recta A y la recta B. Profe, pero no puedo, no se conectan. Muy bien, el problema te estoy diciendo, tú conéctalo. Mira, lo que vamos a hacer, jálalo. A ver, jálamelo así. Jálalo, jálalo. A ver, acá. ¡Oh! Ya está, lo jalaste. Perfecto, muy bien. ¿Viste? Lo jalaste. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo que está acá adentro? ¿Es? ¿Cuánto vale ese ángulo que está acá adentro? Ah, profe, si este 100 está acá, pues pasa aquí. ¿Cuánto vale ese ángulo que está ahí? 100, profesor. Muy bien, vale 100. Vale 100. Perfecto. Este angulito que está adentro, ojo, vale 100. Ya está. Lo voy a sacar porque creo que no la ves. Mira acá. Lo voy a sacar, mira, para ti, solamente para ti. Ya está, ¿ves? Te lo estoy agrandando para ti. Ya está. Ah, ya, profe. Entonces, aquí es 40. Perdón, aquí es 40. Ya. Este ángulo es el 100 que saltó, ¿ves? Este 100 saltó, ¿ves? Está dentro de las paralelas, ahora va a estar afuera, aquí. Acá está este 100. Ya está. Muy bien. ¿No? Y acá está la rectita, todavía sigue. Y aquí está el X. Ya está. Para que tú lo veas, lo he agrandado. Ah, ya. Muy bien, profesor. Ahora, recuerda, saltó, está dentro de las paralelas. Saltó, saltó. Profe, pero yo cómo sé cómo jalarlo. ¿Cuándo jalarlo? ¿Cómo que sabes cuándo jalarlo? ¿Cuándo lo vas a jalar? ¿Cuándo lo vas a prolongar? Cuando te diga que son paralelas y tú necesites saltar. Cuando te digan paralelas, automáticamente recuerda salto de ángulos, salto de ángulos. Y si yo tengo que saltar, necesito tener rectas, rectas. Allá. Entonces, acá me dicen A y B, A y B. Entonces yo tengo que saltar A con B. Pero como no está completado, yo lo completo. Se lo jalo. Jalado, ¿viste? Y ya está. Allá. Ahora sí. ¿Cuánto suman todos los ángulos de un triángulo? Ese es básico, clásico, todo el mundo sabe. A ver, Tito, ¿cuánto sale? 180, profe. Muy bien, la suma de los ángulos de un triángulo es 180, de ángulos internos, 180. 100 más 40, ¿cuánto es? 140. ¿Cuánto le falta para que sea 180? 40. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes? Que x más 40 es igual a 180.
Así es. Profe, ¿por qué? Porque es una recta, pues. Ah, ya. ¿Y cuánto suma en una recta? 180. Perfecto. Entonces, este 40 pasa a restar. ¿Cuánto vale acá? 140. Ya está. Muy bien. Recuerda, este 100 lo hice saltar, ¿ah? Dice, entró, entró. ¿Viste? Por eso que está acá. Allá. Ya, profesor. Acá me vas a entender igualito. Mira, míramelo. Ah, profe, a ver, se lo miro. Profe, dice que L1, ¿cuál es el 1, profe? El de acá abajo. Y el L2, acá, son de que no ha salido. Ah, falla la secre, tú sabes, hay que azotarla ahora. No te preocupes, después la azoto. Ya, si son paralelas, como yo te dije, yo tengo que buscar los saltitos, pues, profe, los saltitos. Muy bien, los saltitos. Profe, pero ¿cómo salto? Fácil, ya te dije. Si no tienes, tú complétalo, mira. Allá, se lo jalo. Ah, jalado, ya está. ¿Viste? Ajá, muy bien, profe. Y ahora, profe, ¿qué hago? Una vez que ya se lo jalé, súbete. Ajá, mira. Dentro de las paralelas, ¿ves? Esta flecha negra y este, ¿no? Naranjita que lo he hecho. Él está dentro, el 115, ¿sí o no? Ya. ¿Yo puedo subir? Sí. ¿Yo puedo hacer mi salto? Sí. Pero salta arriba. Muy bien. ¿Cuánto sería acá? 115. Muy bien, ya está. Sería 115. Pero esto es una recta, ¿sí o no? ¿Es una recta o no? Sí, profe. Como es una recta, ¿cuánto suma todo? 180. Entonces, ¿cuánto sería este de acá? 65, pues, profe. Allá, muy bien. 65. Perfecto, perfecto. Ah, profe, y ahora igualito que en el problema anterior. ¿Cuánto suman los tres? 180. Muy bien. Si él es 65 más 65, ¿cuánto te sale? 65 más 65, profe, 130. ¿Cuánto te falta para que llegues a 180? 50. Ahí está, 50. Profe, ¿por qué sale 50? ¿Por qué sale 50? Porque la suma de los tres tiene que ser 180. Yo sumé 65 más 65, salió 130, salió 130. Entonces, ¿cuánto le falta para que llegue a 180? 50. Pues, profe, ahí está. Allá. Y ahora mira, igual que el caso anterior, ¿esto no es una recta, un ángulo llano? Sí. ¿Cuánto suman los dos? 180. Entonces pongo 50 más X es igual a 180. Muy bien. El 50 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. ¿Cuánto sale acá? 30. 130. Ya está. Muy bien. Vamos a la pregunta número 7. Mira acá. Mira acá. Mira acá. A ver, ¿qué dice acá? Ya está. Ya. Igual, dice que L1 es paralela a L2. L1 es paralela a L2. Ya está. Entonces, igual que en el caso anterior, mira, igual que en el caso anterior. Mira, ¿qué pasa, profesor? ¿Cómo son esos dos? Paralelas. Entonces, ¿yo qué me recuerdo automáticamente? ¿Qué me recuerdo? ¿Qué me recuerdo? ¿Qué me recuerdo? Oye, César. Salto, salto. Muy bien. Salta, salta, salta. Pero, profe, no hay. ¿Dónde voy a saltar? Me falta una recta. Entonces, ¿qué tienes que hacer si te falta? Jálalo, jálamelo. A ver. Agarra la puntita y... ¡Oh! Jalado, jala. ¡Ay! Ya está, ya. Muy bien, Tito. ¿Viste? Allá. Y ahora sí, mira, ¿está dentro de las paralelas este 100 o no? Sí, está dentro de la de L2 y del verde. Entonces, este puede subir, claro, hace su salto hacia arriba y ya está. Aquí sería 100, ¿viste? Saltó. Profe, pero ¿por qué no cruzado? ¿Por qué no cruzado? Porque yo estoy saltando del primer piso al segundo piso. Si quiero jugar en el primer piso nada más, sí pasa cruzadito, normal. Pero como yo de frente le subí el segundo, salta en el mismo sitio, salta en el mismo sitio. ¿Y por qué puede saltar? Porque son paralelas, porque son paralelas. ¡Allá! ¡Allá! Profe, y ahora, igual, esto es
Un ángulo llano, ¿sí o no? ¿Cuánto vale todo? ¿Cuánto vale todo? 180. Si ya tengo 100, ¿cuánto vale esto? 80, pues, profe. Muy bien. Y se acabó el problema. ¿Por qué? ¿Cuánto suman estos tres? ¿Cuánto suman estos tres? 180. Entonces agarras 40 más 80 más acá es igual a 180. ¿Por qué, profe? Porque la suma de ángulos internos de todo triángulo es 180. Allá. Entonces, 40 más 80, ¿cuánto es? 120. 120 pasa a restar. Entonces, X me sale 60. Muy bien, súper archipapachita. Miren la pregunta número 8. A ver, profe, ¿qué hay acá? Ajá, veo puntas. Ajá, veo puntitas. Mira. Ajá, profe, ya vi. Punta que va para la izquierda. Acá hay otra que va para la izquierda. Tiene que ser igual la suma de estos dos, o sea, 3x más 20. ¿Por qué, profe? Son las dos puntas que van hacia la izquierda. La suma de esas dos tiene que ser igual a la punta que va a la derecha. ¿Y quién es la única en este caso que va a la derecha? Este de acá. ¿Ves? El 38. ¿Así nada más? Así nada más. Entonces, el 20 pasa a restar, sería 18. Muy bien. El 3 que está multiplicando pasa a dividir, sale 6. ¿Viste? Fórmula. Puntas que van a la izquierda sumados va a ser igual a puntas que van a la derecha sumados. Profe, pero hay uno, le igual a ese uno. Y si hubieran dos, le igual a ese dos. Si hay tres, esos tres. No hay problema. Simplemente fíjate, puntas izquierda, puntas derecha. Mira acá. Problema número 9. Ajá, profe, igual. Me recuerda, profe, pero no tengo puntas, solamente tengo este. Ajá, no tienes, ¿no? Agrégale, pues. Mira, un vértice. Entra, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Uf. Si entra 30, sale 30. Muy bien. Profe, y acá, este no me sirve, pero esta es una recta, mira, esto es una recta. Si esto es 120, ¿cuánto vale eso? Profe, yo sé que si hay una recta, los dos tienen que sumar 180. Así es, los dos tienen que sumar 180. Entonces, si ya tiene 120, ¿cuánto tiene que valer acá? 60. Allá. ¿Por qué? Porque los dos me dan 180. Profe, pero esto es una recta, sí, solamente que te lo ponen así, de esta forma, te lo ponen así para asustarte. Puede estar así, pero tú sabes que este ángulo, ¿cuánto vale? 180. ¿Cuánto vale este ángulo? 180. ¿Cuánto vale este ángulo? 180. ¿Viste? Solamente te están asustando, nada más. Ya, profesor. Ahora sí, mira. Puntas que van a la izquierda va a ser igual a la que va a la derecha, que es solamente una. ¿No? Entonces, 30 más 60 va a ser igual a la única que va a la derecha. Y esa es acas. Ya está. Entonces X es igual a 90, ¿viste? Solamente recorre las puntitas, izquierda, derecha y sumas, nada más, ¿ves? Con colores para ti. Ya está. Profe, y acá, ajá, ya pues, las puntas que van a la derecha, ¿quiénes son? De frente, alfita, 2 alfita, alfita. Súmalo de frente, ¿cuánto es? Alfa más alfa, 3 alfa, más alfa, 4 alfa. De frente, nomás en one. Y eso tiene que ser igual a las puntas que van hacia la izquierda. ¿Quiénes son? 60 y 20. ¿Cuánto es 60 y 20? 80. Muy bien, el 4 pasa a dividir y alfa me sale 20. Vamos a la pregunta número 11. Profe, igual, punta, sí. A ver, profesor. Profe, pero me falta una punta. ¿Cuál? Acá tengo izquierda. Ya. Me falta esta izquierda, profesor.
Pero ya está, mira, mira el dibujo. ¿Cuánto suma todo este ángulo? ¿Cuánto suma todo este ángulo? 180, 180. Muy bien. Entonces, si él es 140, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Lo que le falta, pues, profe. ¿Cuánto le falta para que llegue a 180? 40. Muy bien. Ya tienes tus rojitas. Allá. 36 más 40, 76, pues. Y eso tiene que ser igual a las que apuntan hacia la derecha. ¿Y quiénes apuntan hacia la derecha? Alfita, alfita, más 3 alfita. ¿Cuánto es alfa más 3 alfa? 4 alfa. Muy bien. 4 alfa. Entonces, ¿cuánto vale alfita? 76 entre 4, 19. Ya está. Ah, mira, profe, ya me acordé. Ramita, ramita, ramita. Esta es la propiedad que me enseñó que estaba aquí. Esta, exacto. ¿Cuánto suman? 180. Pero tenías que recordar que la última ramita es el que está al frente. El que está al frente. Profe, no hay nadie al frente. Eso es cierto, no hay nadie al frente. Pero mira, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. ¡Ah, ya! Ahora sí, ramita, ramita, ramita. ¿Viste? Todas las ramitas. Y con el que está al frente, ¿cuánto tienen que sumar? 180. Pues, profe, ya. 3x más 4x, 7x. Más x, 8x. Más 2x, 10x. 10x es igual a 180. ¿Cuánto vale x? 18. Se acabó. Ya está. Vamos al problema número 13. Mira este problema número 13. Este problema número 13 viene a la uni. ¿Qué sí, profe? Sí, viene a la uni. 2010. Super H papayita. Profe, este problema me recuerda a la ramita. Claro, ramita, 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 solamente que te la han puesto volteado para molestarte. Pero tú recuerda, mira, una rama, sube, otra rama, sube, otra rama, sube. Esta es la última rama, ¿sí o no? ¿Con quién tiene que sumar? Con el que está al frente. Profe, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Míramelo. ¿Cuánto suma todo? ¿Cuánto suma todo en un ángulo llano? ¿Cuánto suma Fido? ¿Cuánto suma Fido? 180, profesor. Muy bien. Y si ya tiene 110, ¿cuánto vale este ángulo? César, ¿cuánto vale? 70. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí, ya tienes, mira. Ramita, ramita, ramita. Y el último, suma, ¿no? 22 más 35, 57. Más 70, 127. Más este beta, se suma todo. ¿Y a cuánto tiene que ser igual? A 180, por supuesto. Entonces, ¿cuánto vale beta? 53. Problema examen de admisión uni. Super archipapayita, ¿viste? Unia, ese es uni. Profe, es la ramita, solamente que está volteado, nada más. Pero es lo mismo, si te das cuenta, ¿sí o no? Claro, es lo mismo. Profe, no la veo. ¿Cómo que no la ves? Ya, mírame entonces. ¿Ves? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ah, ahora sí lo vi, profe, ahora sí lo vi. ¿Viste? Es lo mismo, pues por eso te dije. No te asustes, lo mismo. Y para terminar, con una pregunta se preuni, que viene un examen de admisión en la Chuntex y en el Callao. Miren, calcular teta. Profe, ¿qué es eso? ¿Sabes qué, profe? Me voy hasta acá nomás. No, mira, tranquilo, no te me emociones, calma. Toma, oye, cálmate. ¿Qué notas ahí? Profe, veo puntas. Así es, tú lo has dicho. ¿Y puedes separar? Sí, profe. Aquí veo puntas, mire, profe, este tetita está apuntando para la derecha. Este también. Él también, aunque un poquito para arriba, pero para la derecha. Ajá, sí, muy bien. Y él también. Sí, perfecto. Mmm. Profe, también veo que van para la izquierda. Mire,
este de aquí y este de acá. Así es. Ah, me recuerda la propiedad de izquierda sumas igual derecha o derecha sumas igual izquierda. Así es. Tú lo has dicho. ¿Pero qué te falta? Las rectas paralelas, profe. Sin estas rectas paralelas, sin estas rectas paralelas, no puedo aplicar la fórmula, no puedo aplicar la propiedad. Mm, Pues entonces no te hagas problemas y tú mismo, jálatelo. ¿Qué? Jálalo, tú mismo crea la recta. Mira, aquí ya, una recta paralela, a ver. Ya está, ¿ves? Mira, mira. Ah, ya está, ya. ¿Viste? Ajá. Ya está. Muy bien, profesor. Se puso arriba, ¿sí o no? ¿Ves? ¿Es paralela o no es paralela? Sí, profesor, es paralela. Ya, pues, ahora sí puedo aplicar esa propiedad. Sí, pero aquí falta un huequito, mira, falta un huequito, falta alguien. Falta alguien. ¿Quién falta, profesor? ¿Quién es el que falta? Falta que salte alguien. Mira, ahora que ya son paralelas estos dos, ¿por qué son paralelas? Me dicen, no, yo he hecho una recta paralela a esta. Yo le he trazado. Ahora sí, este ángulo 80, si te das cuenta, está dentro de las paralelas y mira, y tiene esta recta de acá. ¿Ves? ¿Ves? Esta recta. Entonces, ¿yo puedo cruzar o no? ¿Puedo hacer mi salto? Sí. Mira, me voy para acá. Puedo hacer mi salto cruzadito. ¿Ves? Ah, ya. Sí le entendí, profesor. Claro. Profe, ¿cómo sé que saltó? Porque está dentro de las rectas. Y esta recta me separa. Esta es la propiedad del Z del zorro. Mira, la Z, ¿ves la Z? ¡Sa! Salta, cruza, salta, cruzadito. ¿Por qué? Porque está dentro de las rectas. Mm, ya, profesor, le entendí. Y ahora sí, él ya completa lo rojo, ¿ves? Con él ya completamos. Ahora sí tengo mis puntas. ¿Cuáles serían mis puntas que van para la izquierda? Todo lo rojo, que sería teta más teta más teta más teta, 4 tetita. 4 tetita más el 80, más el 80 va a ser igual. Profe, ¿por qué más 80? Porque este faltaba, pues este 80 faltaba este huequito y el 80 completó este espacio. Ah, ya, ahora sí tienes tu punta completa. Perfecto. A ver, y eso va a ser igual a puntas que van para la izquierda. ¿Quiénes van para la izquierda? Los azulitos, profe. 50 más 50, 100 más 30, 130. Muy bien. Terminémoslo. El 80 pasa a restar, ¿no? El 80 pasa a restar y sería 50. Ya está. El 4 pasa a dividir y sería 12,5. Ya está. Profe, sale decimal. ¿Y qué tiene? Nadie ha dicho que salga exacto. Este problema vino en la CPRUNI, vino en la examen de admisión UNTEX y vino en el examen de admisión Callao también. No me acuerdo el año, para ser verdad. Pero vino. ¿Ves? ¿Difícil? No. Recuerda, salta, salta. Entonces lo que tenemos que recordar en este tema es que si me dan ángulos paralelos, yo tengo que recordar saltito, saltito, saltito. Hay que saltar. No te olvides, ángulos paralelos, saltar, saltar, saltar. Ok. Si están dentro de las rectas, salta cruzado, salta cruzado. Y si está uno, si está adentro y si quiero ir afuera, salta en el mismo sitio, en la misma línea, salta en la misma línea. No me cruza, salta de frente. Ah, ya, profesor. Muy bien, chicos, eso es todo. Así que ya saben, chicos, los espero para la próxima. Ya se vienen triángulos. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Por favor, repasen bien esto. Este tema es importantísimo, ¿sí, chicos? Importantísimo. Así que, bueno, un saludo muy especial para la promoción 2010 del Antenor Orrego, ¿no? 2010. Así que cuídense, chicos, y recuerden, hagan y practiquen los ejercicios. Así que, chao, cuídense, hasta la próxima. Nos vemos, hasta la vista, baby. Cuídense, chao, fa. Adiós. Ya váyanse una vez. Ya. Chao, 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 váyanse. Ya, chao, chao.